constitucional parecida a la británica, como hacen los ingleses, donde hay un rey que reina, representa a la nación, pero en realidad no gobierna, ¿no? El gobierno lo ejerce el Parlamento, que tiene tanto el poder ejecutivo como el legislativo. ¿Y qué consideraba en cuanto a las colonias? Bueno, para las colonias, para América, se preveía que elegirían diputados, ¿ah? Igual que en España. Igualito. Sí. Pero es muy considerado de su parte, ¿no? Bueno, de alguna manera. Y estaba bueno, porque de alguna manera éramos parte del país, como una provincia, ya no tanto como una colonia. Eran los liberales españoles, un grupo político dentro de España, más bien progresista de la época, los que gobiernan durante la Constitución de Cádiz, y claro, su promesa reformista trataba de quitarle partidarios a la independencia. Claro, iba en contra del espíritu de independencia. Sí. Por eso no prosperó. Entre otras cosas. ¿Qué me vas a contar? A continuación. Apenas lleguemos. Vamos. Las Cortes de Cádiz ejercieron poder legislativo promulgando en 1812 la primera Constitución española, más conocida como la Pepa. En 1814, cuando el rey Fernando VII retorna a España, suspende esta constitución para retornar al absolutismo. Qué lugar tan pacífico, ¿no, Tony? No parece que estamos en pleno centro de Lima. Bonito, antiguo, la verdad, estupendo. El convento de Santo Domingo, con sus famosos azulejos. ¿Tú sabes que son los más antiguos de Lima? Sí, me imagino que la misma Santa Rosa de Lima los vio. Los trajeron de Sevilla y por ahí he visto la fecha, 1606. De hecho, entonces... Sí, pues, porque ella estaba viva. ¿Quién es este? ¿Has visto? ¿Y con esa ropa? ¿A dónde va? Vamos a seguirlo. Vamos. Caballeros, desde hace algún tiempo, el rey don Fernando VII es rey de Napoleón de Francia. Con un monarca ausente, ¿Qué hacen aquí estos señores? ¿Qué te parece? es lícito que la gente nacida en estas tierras ya piensen en tomar las riendas de su futuro. Don Elio, no hay que apresurarse. Es muy peligroso abrir las puertas de este virreinato al caos y a la insurrección. Sabemos que el rey está gestionando con el pérfido corso invasor su libertad y tal vez muy pronto... ¿Cómo sabe don Nicolás que el rey está negociando? Fernando VII carece de poder alguno. Es un prisionero. Es más que eso. Es un pelele. Es un fantoche. Es un felón. Es nuestro rey, la suprema autoridad de la madre patria de España. ¿Qué está pasando aquí? Esta reunión me da muy mala espina. Parecemos conspiradores, rebeldes. Esas palabras suenan a siervo de alguien que está sojuzgado por otros. ¿Qué pretende? ¿Terminar esclavo de Napoleón en nombre de una lealtad mal entendida? Señores, no se trata de exaltarnos. Se trata de que busquemos una solución razonable para nosotros y nuestras familias. ¿Pero qué pasa aquí? Estamos hablando como si el virrey Abascal no existiera, como si hubiera muerto o hubiera renunciado. Parecemos conspiradores. No lo somos, porque estamos siguiendo el camino de la legalidad. Lo que debemos hacer es elegir a nuestro representante ante la Corte de Cádiz. Para ello, es imprescindible llegar a un acuerdo. En ese acuerdo hay que inducir, hay que exigir la autonomía. Tomemos el ejemplo de Buenos Aires. El caso de Buenos Aires es muy diferente. Admitamos que en el Perú la gran mayoría aún no tiene claro el concepto emancipador. Somos una sociedad temerosa de los cambios, conservadora, aunque estos cambios sean favorables. Yo, por mi parte, prefiero ser y morir siendo un súbdito fiel al rey, respetuoso de las leyes y de las costumbres. Problema suyo. Lo tendremos en cuenta. ¡Absténgase! Ahora resulta que cualquier pelagatos, mestizo o hasta indio será invitado a elegir. ¿Qué sabe el burro de alfajores? Me parece que discuten sobre las Cortes de Cádiz, ¿eh? Y no creo que se pongan de acuerdo. Sí, parece que no se van a poner de acuerdo. Mejor vamos. La cosa no se veía muy alentadora para los mestizos e indios en cuanto a cuestiones electorales. Bastante racismo vimos, ¿no? Y sin embargo, tú sabes que a la hora de la verdad,
cuando fueron las elecciones para las Cortes de Cádiz, sí votaron indios y mestizos. Ah, sí. ¿Sí? Qué bueno. Hombres, todos por supuesto. Los únicos que le quitaron el derecho al voto fue la población afro. Ajá. ¿Y recuerdas algún personaje importante indio en esa época? Bueno, me acuerdo de un diputado por Cusco que se llamaba Demetrio Tupac Yupanqui. Otro personaje de esa época importante es el señor Baquijano y Carrillo, ¿no? Claro, un famoso. Este más bien era un abogado limeño muy poderoso que fue electo miembro del Consejo de Regencia, un pequeño organismo que ejercía el poder ejecutivo en España en nombre del rey preso. A ver, otro nombre que te acuerdes de esa época. Bueno, en las Cortes, otro limeño que va a participar es el señor Morales Duárez, fue el presidente de las Cortes de Cádiz. Con ese cargo debe haber tenido que ser un hombre muy conciliador. Y representaba, gracias a ello, el temperamento de Lima, conciliador, reformista. Conservador, ¿no? Dura era Lima, la de esa época. Bueno, en realidad Lima fue reformista en esta coyuntura. Eran tiempos complicados. Los peruanos estaban divididos en 3 tendencias. Los partidarios absolutos del rey, los partidarios de la independencia, mayoritariamente en provincia, los partidarios de las reformas de la Constitución de Cádiz, mayoritariamente en Lima. Francisco, yerno, sabemos que hay gente aficionada al chisme y la maledicencia. Es una característica de nuestra comarca. Pero me resisto. Me niego a creer que sea verdad lo que alguien me dijo saliendo del Coliseo de Gallos. Dígame, don Agustín, soy todo oídos. Dicen que este fin de semana estuviste en el café hablando, ya sabes, de esas ideas extrañas que alguna vez discutimos aquí. ¿Que hay pueblos enteros y juntas organizadas reclamando la independencia de la corona española? ¿Que los peruanos queremos aires de libertad? Sí, mi señor suegro, es cierto, lo hablamos a menudo. Y tiene la desfachatez de admitirlo. Joaquín, no le alces la voz a mi esposo. Y tú lo defiendes. Cuánta razón tenía padre al aconsejarle que no le concediera la mano de mi hermana a un sujeto que tiene el alma de traidor. Uy, aquí parece que hay una discusión familiar. Es una familia en una época muy turbulenta, cuando la crisis política llegaba hasta lo más íntimo de la sociedad. Que el ánimo se caldeaba más entre los jóvenes, ¿no? Que estaban más dispuestos al cambio. Por supuesto, como en todas las épocas, los jóvenes son los grandes protagonistas. Pero como puedes ver acá, algunos jóvenes. No todos. Claro, al sobre otro todo lado, en Lima. de jóvenes muy conservadores también, ¿no? ¿Traidor a qué? ¿A quiénes? ¿A una monarquía que ya hace mucho tiempo perdió los derechos legales de gobernar estas tierras? No, cuñado. Eres tú el traidor a la tierra que lo vio nacer. ¡Silencio! Me niego a creer que sigas pensando en esas cosas y que mi hija esté expuesta a tus nefastas influencias. No estoy expuesta, padre. Lo apoyo. Las ideas de mi esposo me parecen correctas. Y me duele muchísimo que la familia esté enfrentada por este motivo. Siempre te lo dije, Joaquín. Hasta que por fin se le cayeron las máscaras. Tu hermana y tu cuñado son unos liberales masones. Y no me sorprendería creer que hasta se hayan convertido en ateos y renieguen de Dios. Rosario, no aproveches esta ocasión para admitir que nunca te he caído bien. Tú te crees la liberal, la moderna. Pero ya te quiero ver cuando los indios y hasta los negros esclavos se aprovechen de tu inocencia. E incluso saqueen nuestras casas y se roben nuestros bienes. ¡Silencio la voz! Estamos hablando de cosas importantes. No queremos oír cacareo de gallina. Las mujeres también tenemos derecho a opinar.
Joaquín, te exijo que respetes a mi esposa. Y yo también exijo respeto dentro de mi casa. Ya sé que todos somos nacidos en estas tierras, pero no permitiré rebeldes en mi familia, y menos a quienes apoyan levantamientos de indios. Don Agustín, han pasado más de 30 años desde el levantamiento de Tupac Amaru. No solo se trata de... ¿Están hablando Tupac Amaru? Sí, mejor vamos, no nos vayan a ver y después nos cae. Se ha puesto bravo. Basta de que el Perú sea un virreinato cuando ya está maduro. No necesitamos tutelas. ¡Maduro! ¿En qué mente extraviada? ¿En qué mundo de orates e ilusos? Padre, déjeme llamar al alguacil para que lo detenga. Mejor vámonos. Retírate de mi casa y no te atrevas a volver. Pero mi hija se queda. Adiós, padre. ¡Viva el rey! ¡Viva la libertad! Me pareció oír que se tenía que ir. A algunas les encanta acompañar a los hombres rumbo a su perdición. Entonces, Tony, los deseos más grandes de libertad venían realmente de provincia y de los virreinatos vecinos. Claro, empecemos por provincias, sobre todo el surandino, aunque no exclusivamente porque hubo también una rebelión en Huánuco, pero fundamentalmente pues el surandino. ¿Y el virreinato más fuerte cuál era? ¿El del Río de la Plata? Los argentinos, Buenos Aires, de ahí sale una primera expedición dirigida por Castelli, Claro. que fue al Alto Perú, a la actual Bolivia, a disputar esta región con el virreinato del Perú. Claro, y tú me has traído aquí al Museo Numismático, tan interesante, justamente para hablar del hombre de Castelli en el Perú. Francisco de Sela. Importantísimo. Él es el que dirige el primer levantamiento en el virreinato del Perú, en la ciudad de Tacna, el año 1811. Francisco de Sela nació en Lima y vivió muchos años en Tacna, donde se sublevó en 1811. Estuvo en coordinación con el ejército patriota dirigido por Castelli, que había avanzado desde Río de la Plata. Fue sentenciado a prisión y murió en el presidio de Panamá. Él trabajaba en un espacio como este, ¿no? Era una especie de agente de la SUNAT. Sí, un recaudador de impuestos. Pesaba monedas, decía, todas estas para el rey, todas estas para nosotros, ¿no? Bueno, en realidad pesaba monedas, la gente pagaba sus impuestos. 20%, había ¿no? el quinto real, sí. Estaba fuerte, ¿no? Oye, Tony, pero entonces, ¿qué pasó con Sela y Castelli? Fueron derrotados. El que es derrotado militarmente es Castelli en una célebre batalla en una ciudad que se llama Huaqui, en la actual Bolivia, y ahí desaparece el ejército de Castelli y Sela cae, ¿no? Se derrumba su sublevación. Pero tengo entendido que no es realmente una derrota, porque Castelli era un gran orador y él cuando llega a Tiahuanaco hace un discurso muy emotivo que caló profundamente, sobre todo en los indios. Él dijo que todos los seres humanos éramos iguales y que lo único que los diferenciaba era la aptitud y el mérito. Y que inmediatamente todos los gobiernos debían darle la igualdad de derechos a todos los ciudadanos del Perú. ¿Es correcto o no? Bueno, sí, es un mensaje a los indios, como has dicho, y les recuerda sus antiguas grandezas, les habla de los incas, está en Tiahuanaco, Claro, y los llama a recuperar esas grandezas, ¿no? Un momento cinematográfico debe haber sido ese. Fue escuchado el eco de su mensaje en una región un poco remota, en Huánuco. Ahí los indios panatahuas y también los indios guamalíes se levantaron aludiendo a lo que había dicho tu amigo Castelli. Ajá, esa fue la rebelión de Crespo y Castillo. La misma de Crespo y Castillo. Él es un criollo de la ciudad de Huánuco que hace con una coalición con los indígenas y una explosión social que tenía por motivo el tabaco. Tú sabes, el tabaco era un producto de la ceja de selva de la época